Ha llegado el tiempo del culto de la tarde de la bendita fiesta de los tabernáculos. Muy buenas tardes. Reciban muchas bendiciones de la fiesta. Reciban la bendición del Espíritu Santo en abundancia. Entre las 7 fiestas de 3 tiempos, hoy es la última fiesta del otoño, la Sagrada Asamblea de Predicación de la fiesta de los tabernáculos. Desde hoy, los hijos de Sión de todo el mundo celebramos la Asamblea de Predicación por una semana. Averigüemos brevemente acerca de la Asamblea de Predicación, que es el movimiento del Espíritu Santo. Tengamos un tiempo para compartir la palabra de Dios con el sermón titulado El movimiento del Espíritu Santo y la predicación. Este movimiento del Espíritu Santo se puso en acción cuando, hace 2000 años, Dios derramó la lluvia temprana del Espíritu Santo en el aposento alto de Marcos en el día de Pentecostés, permitiendo que el Evangelio, que solo se había predicado discretamente en Jerusalén y sus alrededores, se difundiera al mundo entero. Como expliqué en el culto de la mañana, aunque el Espíritu Santo de la lluvia temprana del día de Pentecostés fue retirado, tal como estaba profetizado, el Espíritu Santo de la fiesta de los tabernáculos no será quitado. Ya que Dios nos permite el Espíritu Santo en la medida que le pidamos, este movimiento del Espíritu Santo no debe parar. Hasta el último día de este mundo, el día de la venida de Dios, el Espíritu Santo debe seguir moviéndose sin detenerse. ¿Cuál dice la Biblia que es el testimonio de que hemos recibido el Espíritu Santo? Los que reciben el Espíritu Santo no pueden dejar de predicar porque arden con el deseo de anunciar la palabra de Dios. Por eso, no debemos apagar este Espíritu Santo que Dios nos da, sino seguir compartiendo la gracia del Espíritu Santo con todas las personas. El poder del Espíritu Santo crece cuanto más se comparte. Físicamente, cuanto más se divide y se dispersa una fuerza, más débil se vuelve. Pero la energía del Espíritu Santo crece más a medida que se divide. Por eso, cuando Dios derrama la bendición del Espíritu Santo, también concede la misión de la predicación. Veamos esta palabra en Hechos, capítulo 1. Hechos, capítulo 1, versículo 6, dice: Entonces, los que se habían reunido le preguntaron, diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis, ¿qué recibiréis? Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. En el corazón de todo aquel que recibe el Espíritu Santo nace un fuerte deseo de testificar a Cristo en Samaria y hasta lo último de la tierra. Por eso, si nos fijamos en lo que está escrito en el versículo 8, dice: Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, ¿qué pasa entonces? Recibiréis poder y ¿qué haréis en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra? Me seréis testigos. ¿Cómo podemos cumplir nuestro papel como testigos de Cristo? Esto solo puede hacerse mediante la predicación. El deseo de predicar nace en el corazón de los que reciben el Espíritu Santo. Los que lo reciben predican, aunque nadie les diga que lo hagan. Dios estableció una asamblea de predicación en la semana que dura la fiesta de los tabernáculos, para que prediquemos desde el primer día de la fiesta hasta el último día. Por eso, durante esta asamblea de predicación, en lugar de hacer ejercicio de algún tipo, ejercitemos el Espíritu Santo difundiendo este Evangelio a Samaria y hasta lo último de la tierra. Hace 2000 años,
La iglesia primitiva recibió el Espíritu Santo de la lluvia temprana en el día de Pentecostés. Veamos qué cambio ocurrió durante la época apostólica una vez que la iglesia hubo recibido el Espíritu Santo. Vayamos a Hechos, capítulo 2, versículo 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día, ¿cuántos? Como 3.000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Después de recibir el Espíritu Santo, Pedro se puso en pie ante gentes de todas las naciones y testificó acerca de Jesucristo. Por esta gran obra de predicación, entre la gran multitud que se había reunido allí, 3.000 personas se arrepintieron y fueron guiadas al seno de Dios. Desde ahí se puso en marcha el movimiento del Espíritu Santo. Veamos en Hechos, capítulo 2, cómo arrancó el movimiento del Espíritu Santo. Leamos desde el versículo 46. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. 3.000 personas se bautizaron en un día, y cada día se añadían más y más almas que recibían la verdad. Esta obra llena de gracia del Espíritu Santo se puso en acción, comenzando desde el día de Pentecostés. En Hechos, capítulo 4, versículo 1, está escrito: hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era, ¿cuántos? Como 5.000. Este movimiento del Espíritu Santo se convirtió en una oleada explosiva que dio lugar a continuos sucesos llenos de gracia en varios lugares. Sigamos con el versículo 31. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y ¿qué comenzaron a hacer? Y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Aquí vemos que cuando uno se llena del Espíritu Santo, inmediatamente comienza a predicar y a hablar con denuedo la palabra de Dios. Podemos confirmar que el Espíritu Santo nos impulsa a predicar en todo momento, donde sea y cuando sea. La Biblia enseña que si estamos llenos del Espíritu Santo, predicaremos la palabra de Dios con valentía. Leamos una vez más el versículo 19. Aquí podemos ver con qué espíritu de fe pudieron los apóstoles y los santos de la iglesia primitiva predicar valientemente delante de 3.000 o 5.000 personas. Veamos versículo 19. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Cuando los escribas y fariseos les mandaron que no predicasen en el nombre de Jesús, Pedro y Juan respondieron así con osadía: juzgad vosotros mismos si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ya que tenían semejante fe, la obra del Espíritu Santo continuó en movimiento sin detenerse. Podemos ver cómo prosiguió el movimiento del Espíritu Santo de la iglesia primitiva en los Hechos de los Apóstoles. Veamos el capítulo 6, versículo 6. A los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes, orando, les impusieron las manos, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos, ¿qué hacía? Se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe.
Al seguir avanzando este movimiento del Espíritu Santo, muchos de los sacerdotes, que antes veían a Jesús como un simple carpintero, hijo de José y de María, también llegaron a creer en Él como el verdadero Cristo, y lo recibieron como Dios que había venido a la tierra. Así, no dejaban de ocurrir cosas asombrosas. Hechos capítulo 5, versículo 12 dice: «Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor, ¿qué hacían? Aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres». Puesto que los apóstoles tenían una fe absoluta en que la salvación es dada a través de la innegable verdad de Dios, no cesaban de predicar: «Jesús es el Cristo. Crean en el Señor Jesús y reciban la salvación para entrar en el reino de los cielos». Por eso se bautizaban 3.000 personas o 5.000 personas en un solo día, y gran cantidad de personas aceptaban la verdad. De este modo, a través del movimiento del Espíritu Santo, muchas almas eran guiadas al arrepentimiento y ocurrían cosas asombrosas. Ya que predicaban con valentía, está escrito que el número de discípulos no dejaba de aumentar. Esto muestra que constantemente predicaban el Evangelio de Dios a muchas personas, ¿verdad? ¿Qué impulsaba esta activa predicación? Todo era obra del Espíritu Santo. Veamos juntos Hechos, capítulo 9, versículo 31. Entonces, las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas, andando en el temor del Señor, y ¿qué ocurría? Se acrecentaban, fortalecidas por el Espíritu Santo. La Biblia no dice solo que los santos eran muchos, sino que una y otra vez dice que se añadían más y aumentaban más. Así pues, por la activa predicación de los santos, el Evangelio crecía como la espuma y se difundió a Samaria y hasta lo último de la tierra en un abrir y cerrar de ojos de forma sorprendente. Esto ocurría gracias al movimiento del Espíritu Santo. Sigamos con Hechos, capítulo 11. Leamos el capítulo 11, versículo 19. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el Evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número significa que eran muchas personas, ¿verdad? Gran número creyó y se convirtió al Señor. Aquí vemos lo que ocurrió en la iglesia de Antioquía. Cuando predicaron el Evangelio, muchas personas, un número realmente grande de personas, abrieron su corazón y llegaron a creer. En todo lugar había multitud de personas que aceptaban a Cristo y seguían sus enseñanzas. Pero de hecho, la obra que ha de cumplirse en esta época es aún mayor que la del tiempo de la primera venida de Jesús. Veamos una vez más la palabra de Hechos, capítulo 11, versículo 19. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el Evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. En los Hechos de los Apóstoles vemos que, en la historia del Evangelio, grandes cantidades de personas volvían al seno de Dios una tras otra. Sigamos con el capítulo 13, versículo 46. Entonces, Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: «A vosotros, a la verdad, era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Porque así nos ha mandado el Señor, diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra». Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. ¿Y qué ocurrió? Creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna.
En este momento, hay muchas personas a nuestro alrededor que están predestinadas a recibir la vida eterna. Y también hay muchas almas desdichadas que vagan sin rumbo porque nuestros pasos aún no han llegado hasta ellos, ni han oído nuestras voces, ni conocen qué verdad tiene la Iglesia de Dios y qué predicamos. Veamos juntos Hechos capítulo 16, versículo 3. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Y al pasar por las ciudades, les entregaban las ordenanzas que habían acordado a los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y ¿qué ocurría? Aumentaban en número cada día. También aquí vemos que con cada día que pasaba, el número de personas que creían en que Jesús es el Cristo seguía aumentando. Así de impresionante fue la obra del Espíritu Santo de la lluvia temprana, que recibieron en el día de Pentecostés, en el tiempo de la primera venida de Jesús. Pero Dios dijo que en los últimos días, el Espíritu Santo de la lluvia tardía será 7 veces más potente que en aquel entonces. Entonces, si recibimos ese Espíritu 7 veces más poderoso, ¿no deberíamos predicar con una voz 7 veces más potente que la de los apóstoles? Dios ha abierto de par en par todas las puertas para difundir el Evangelio a Samaria y hasta lo último de la tierra. Con el Espíritu Santo de la lluvia temprana del día de Pentecostés, el Evangelio se difundió en Israel y las regiones vecinas de Asia y Asia Menor, que corresponde a la actual Turquía, y también a varias regiones de Europa, como Corinto, Italia, etc. Aunque el Evangelio de la primera venida de Jesús se difundió solo alrededor de Israel y Europa meridional, ahora el Evangelio se está predicando en el mundo entero. Necesitamos ser conscientes de que, en esta época, Dios está permitiendo mucha más gracia del Espíritu Santo que en tiempo de su primera venida. Por eso, durante esta semana de la Asamblea de Predicación de la Fiesta de los Tabernáculos, hasta que Dios anuncie que ya no hace falta traer más materiales para el templo, como ocurrió en los días de Moisés, este fuego del Espíritu Santo que está en acción debe seguir esparciéndose a Samaria y hasta lo último de la tierra. Veamos Mateo capítulo 24, versículo 13. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este Evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Dios dijo claramente, será predicado este Evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Ya que este es el destino del Evangelio, sin duda será predicado en todo el mundo y a todas las naciones conforme a la palabra de Dios. Dios mismo declaró esto cuando vino a la tierra 2000 años atrás. Dijo, sin falta el Evangelio se cumplirá así. Veamos Romanos capítulo 10, versículo 17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Pero digo, ¿no han oído? Antes bien, ¿hasta dónde ha llegado su voz? Dice, por toda la tierra, por todo el mundo, y hasta los fines de la tierra, sus palabras. Dios nos enseña que la palabra de Dios no es algo que vaya a difundirse solo por cierta región, sino que es la palabra de la verdad que debe darse a conocer en todo el mundo, a todas las naciones. Creo que es muy significativo que Dios haya establecido estos 7 días de predicación, al igual que en la época de Josué, dieron vueltas a Jericó durante 7 días y gritaron. Por eso, durante estos 7 días, esforcémonos por predicar. Sea en el trabajo, en la escuela o donde quiera que estemos, prediquemos. Estoy convencido de que si predicamos abiertamente a nuestros vecinos, amigos y conocidos, Dios abrirá las puertas de su corazón.
Espero que todos lleven frutos buenos y hermosos en abundancia durante esta fiesta. Por último, veamos Isaías capítulo 60 para concluir el sermón. Isaías capítulo 60, versículo 1. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. ¿Qué resultado veremos cuando nos levantemos y resplandezcamos? Leamos el versículo 4. Alza tus ojos alrededor y mira, todos estos se han juntado, vinieron a ti. Tus hijos vendrán de lejos y tus hijas serán llevadas en brazos. Entonces verás y resplandecerás, se maravillará y ensanchará tu corazón, porque se haya vuelto a ti la multitud del mar y las riquezas de las naciones hayan venido a ti. Sigamos con el versículo 8. ¿Quiénes son estos que vuelan como nubes y como palomas a sus ventanas? Pasemos al versículo 21. Y tu pueblo, todos ellos serán justos, para siempre heredarán la tierra, renuevos de mi plantío, obra de mis manos, para glorificarme. El pequeño vendrá a ser 1000, aumentaban en número cada día. Esto ocurrió porque continuó el movimiento del Espíritu Santo a través de la predicación, ¿verdad? El pequeño vendrá a ser 1000, el menor un pueblo fuerte. Yo, Jehová, a su tiempo haré que esto sea cumplido pronto. ¿Qué debemos hacer para que esta palabra se cumpla? Todos debemos levantarnos a una y resplandecer. Espero que, durante esta fiesta de otoño, recibamos abundante gracia y poder del Espíritu Santo y que prediquemos el Evangelio a Samaria y hasta lo último de la tierra con el poder de este Espíritu Santo que habremos recibido. Ruego a todos los miembros de Sion que difundan rápidamente el Evangelio a Samaria y hasta lo último de la tierra para que el día de la venida de nuestro Padre llegue pronto. Con esto concluye el sermón de hoy. Muchas gracias.